Husserl y la crisis de la razón. Origen positivista de la crisis del saber y del humanismo. ¿Cuál era la situación de la ciencia del saber a que se refería Husserl cuando llegó a la conclusión de que no disponíamos de ningún saber? Se trataba del paradigma sapiencial positivista, que al cuestionar la posibilidad de la metafísica dejaba por tanto sin fundamento teorético a las propias ciencias, implicando así una crisis generalizada, aunque latente, de la razón. Por eso afirma Husserl en la crisis: la filosofía llegó a ser un problema para sí misma y primeramente, como es fácilmente comprensible, bajo la forma del problema de la posibilidad de la metafísica. Se atacaba así implícitamente la posibilidad del conjunto de los problemas de la razón. El rapto de prosperidad que experimentó el hombre contemporáneo gracias a los adelantos científicos era un obstáculo para percatarse de la inanidad en que se fundaba el saber reconocido y venerado como ciencia. Se menospreciaba la cuestión relativa a la crítica del fundamento. Mas a la postre, acaba afectado no solo el edificio teórico del saber, sino también el ámbito práctico de la vida humana, confortablemente instalado en un hábitat modelado por las ciencias. Es decir, la crisis inherente a los problemas de la razón afecta al ámbito de la razón teórica y al de la razón práctica. Aunque aparentemente el edificio de la ciencia sigue en pie, se trata de una crisis de fundamentos, que no ataca el ámbito especial de las ciencias con sus éxitos teóricos y prácticos, pero que, sin embargo, hace vacilar de arriba a abajo todo el sentido de la verdad. En el ámbito de la razón práctica, la crisis se hace sentir en la quiebra del humanismo y en la esterilidad del recurso a las ciencias positivas como sucedáneo. Al principio fue una crisis latente, pero luego apareció cada vez más como una crisis del propio humanismo europeo en todo el sentido de su vida cultural, en su existencia en general. De la gravedad con que se ve afectado el hombre de la época por esta crisis se hace eco el mismo Husserl. En el infortunio de nuestra vida se nos dice: esta ciencia no significa nada para nosotros. Excluye por principio justamente aquellos problemas que son los más candentes para los hombres de nuestra desgraciada época, expuestos inermes a las conmociones que ponen en cuestión su destino, los problemas del sentido y del sinsentido de toda la existencia humana. La crisis del hombre contemporáneo es, pues, la crisis del saber contemporáneo. Y esto quiere decir, en suma, la crisis de la razón. Pero conviene precisar que este diagnóstico de Husserl no se refiere a la razón en sí misma considerada, sino al modo de interpretar el positivista el paradigma racional. Es el hombre positivista el que se halla en crisis sapiencial y humanística por su actitud escéptica ante la razón como vía de acceso a la episteme clásica. El escepticismo respecto de la posibilidad de una metafísica, la quiebra de la creencia en una filosofía universal como mentor del hombre moderno, significa precisamente la quiebra de la creencia en la razón entendida al modo como los antiguos contraponían la episteme a la doxa. Ahora bien, perder la creencia en la razón como episteme es perder la posibilidad de un horizonte que dote de sentido a la vida humana, tanto en el orden ontológico como en el deóntico, porque es precisamente la razón como episteme la que en última instancia dota de sentido a todo supuesto ente, a todas las cosas, valores, fines. Este es el sentido de la razón que ha perdido el hombre positivista, aquel que late en las ideas de verdad y ser, tal como lo expresó Platón en acertadísima síntesis cuando habla del ontosón. Por eso, perdido en la crisis positivista, el horizonte de la razón absoluta, se pierde también el sentido del mundo, el sentido de la historia, el sentido de la humanidad y, consiguientemente, la creencia en la libertad, esto es, en la posibilidad de que el hombre tiene de dar sentido racional a su existencia individual y a la de la especie. Así pues, plantearse el tema de la crisis de la razón en la obra de Husserl quiere decir tratar de la crisis originada con el paradigma positivista de la razón. La insuficiencia sapiencial del mismo se pone de manifiesto como desconfianza en la razón clásica entendida como episteme, y dicha desconfianza lleva consigo también, según Husserl, la pérdida de la creencia en sí mismo como hombre, la pérdida de la creencia en el verdadero ser que le es propio. Más aún, la evidencia del yo soy no cobra pleno sentido más que en relación con el plano trascendental de la verdad, cuyo ideal pretende realizar. Cuando la humanidad o lo humano aparecen en el horizonte de la praxis positivista como ideal normativo, en cuya virtud tiene sentido y posibilidad cualquier intencionalidad crítica o reformadora, se pone de manifiesto esta intención, que apunta hacia el verdadero ser como un fin ideal, como una tarea de la episteme, de la razón, en contraposición al ser meramente supuesto de
problemática evidencia objeto de la doxa.